Vamos con nuestra siguiente noticia. Tiene que ver con a raíz de esta nota publicada por el diario El Observador sobre la crisis del 2002. Concretamente es un artículo periodístico que está basado en una tesis de grado del periodista Martín Tócar. Él hizo una investigación sobre él hizo un estudio académico para la universidad, para su tesis, sobre un hecho periodístico en la época de la crisis. ¿Qué es lo que consignaba, digamos, este trabajo? Sí, el mito de los niños uruguayos que comían pasto, que fue utilizado por el presidente Tabaré Vázquez en su campaña en su momento, era una realidad o era una falacia. Bueno, a partir de ahí comenzó un viaje de investigación de este periodista que lo llevó a las fuentes y, llegó a la conclusión de que en realidad esto no era así. Y a partir de ahí se generó una polémica en los últimos días difícil de desentrañar, ¿no? Porque se empiezan a meter como un montón de cosas y se mezcla todo. Las aguas están... Se mezcló, se alborotó el avispero, en realidad. Lo primero que hay que decir es que la tesis es lo que acaba de decir Sofía, ¿no? Era comprobar o no una hipótesis de trabajo que era si los niños habían comido pasto o no. Nadie negó la crisis. Ni Martín Tócar en su trabajo, ni el observador en el artículo, ni nadie. O sea, no se trata de negar la crisis de 2002, que fue una de las más grandes que tuvo el Uruguay, ni de decir que hubo muchos niños que pasaron hambre, mucha gente que pasó hambre y muchas otras tragedias que sucedieron en el país. Eso es lo primero para mí. Sí. Pero por otro lado, lo segundo es decir, bueno, frente a esto, hubo un candidato a presidente, que en este momento es nuestro actual presidente, que mintió. A sabiendas, en campaña. Puede ser que haya sido así. A mí cuando leí la noticia, de verdad, no me despertó esa indignación que veo también en las redes y eso. Y sobre la mentira pienso que, bueno, que mintió hasta qué punto, porque lo que dijo, por más que no haya sido exacto, es, aunque sea metafórico, de lo que realmente sucedía. Los niños no comían y quizás comieron cosas mucho peores que pasto. Y realmente ese es el punto para mí. Para mí, cuando usás una cosa que es un titular, que es demasiado tribunero, desde el punto de vista de algo negativo, ¿no? Porque lo que estaba poniendo era algo negativo, creo que... porque en este momento hay niños que pasan hambre. No sé a qué nivel ni sé qué comen, pero eso sucede. Entonces decir que comen pasto es una imagen demasiado fuerte como para seguirla utilizando cuando sabes que no es cierto. Pero era fuerte lo que pasaba. En esa época en particular, había niños que realmente pasaban hambre, niños y adultos, y yo me los puedo imaginar o comiendo pasto u otra cosa. O sea, no sabemos exactamente qué comieron. Seguramente cosas peores que pasto. O sea, capaz que ni siquiera comían pasto, que sería lo más terrible. Creo que realmente la situación era espantosa y realmente no siento como que fue una mentira, quizás exprofesa o no, o tribunera, o marketinera, o lo que sea, pero siento que reflejaba lo que realmente estaba sucediendo. A mí lo que me genera es que, en general, me generó en otros casos con otros políticos. Cuando yo tengo una autoridad de gobierno, en este caso es el presidente, que fue en otro mandato, pero igualmente es nuevamente presidente. Siempre que un jerarca, una autoridad electa por el pueblo, me miente, no me gusta. No, es como que no, ya está. Después me es muy difícil creer en un montón de cosas, más allá de que considero que hizo un montón de cosas buenas y otras quizás no tan buenas, pero ya eso es como que me irrita mucho, no me gusta. Y a mí lo que me impactó en las redes sociales es que de alguna manera, algo que ya lo vemos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Cómo las cosas se enfocan, se llevan para un lugar de agresividad, de violencia, se desvirtúan. El periodista en ningún momento... como le dijo Vale, en ningún momento niega la crisis 2002, no niega la situación que se vivía, por ejemplo, en Bella Unión, en Las Láminas, no niega, todo lo que pasó en nuestro país, que determinada generación ya lo sabemos y los que no lo vivieron lo pueden estudiar o lo habrán estudiado o se lo habrá dicho su familia. No dice nada que tenga que ver con eso. Ahora, la hazaña, el odio, el dogma con la que la gente ataca al mensajero sobre algo que en realidad él está diciéndoles simplemente esto que se dijo no fue verdad, a mí me impacta, porque es como cuando los caballos van en un carro con los ojos así y no se puede escuchar ninguna otra palabra que no sea ir para
para hacia un lado, a No. mí eso me provoca Yo no, miedo, no desde el lado del básicamente. periodista, que me parece que está bárbaro su trabajo, o sea, no creo que haya habido ninguna mala intención, pero a veces ciertas publicaciones dan un poco que pensar de cuál es la intención detrás, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es el punto de titularlo y de ponerlo en primera plana? O sea, Que el presidente mintió en su eslogan de campaña. no me queda la sensación de una mentira a mí. Pero ¿cómo no te queda la sensación de una mentira si es mentira? Las Sí, propias maestras de la escuela. quizás él lo creyó en un momento, después se había embanderado diciéndolo y vio que no era exactamente así, pero no era el punto, porque los niños estaban pasando hambre. Supuestamente le pidieron a Tabaré Vázquez que dejara de usar ese concepto. Por eso, supuestamente, no sé No, si... lo que en realidad las maestras de la escuela en el artículo académico, entendamos que es un artículo de 160 y pico de páginas que se entregó a una universidad como una tesis de grado. Lo que se publicó en El Observador es un resumen de toda esa tesis. Yo no sé si después va a haber una publicación posterior en donde se publique el trabajo entero, Completo, que quizás claro. estaría bueno porque también para uno opinar estaría bueno leer todo, porque a veces también pasa eso, que empieza a disparar otras Se cosas. edita todo. Se Queda edita. como editado y Exacto. en la edición no Y se toma partido. Y en el un poco. trabajo, en el artículo periodístico, lo que dice es que, yendo a las fuentes, o sea, a las maestras de esa escuela en donde sucedió que había un niño que había vomitado cierta sustancia, digamos, verdosa, y eso llevó a un malentendido o a un teléfono descompuesto, como quieran llamarle. Las profesoras empezaron, una vez que salió publicado en los medios de comunicación, empezaron a recibir llamados de distintos medios del exterior y ahí se empezaron a dar cuenta la dimensión que tomó algo que no era real. Y pidieron audiencia a las autoridades para que por favor no sigan diciendo eso que no era real. Y no se tomó en cuenta. Entonces ahí es como que genera, porque Eso es lo que- a mí no me equivocarnos queda no podemos tan- equivocar todo. Totalmente. Yo lo que pasa es que no lo veo tan literal. Pienso que capaz que en la agenda de un presidente, en campaña, lo llaman una maestra que quieren aclarar un tema, no queda claro de qué quieren hablar, no hay lugar en la agenda. No sé si fue tan, sí, sé que me van a hablar de esto y no las quiero recibir. ¿Se entiende? O sea, quizás quedó medio desdibujado todo. Sí, Y si uno investiga específicamente eso, sí puede ver que esto fue así, así, paso a paso, como hizo el periodista sin ninguna, no le adjudico ninguna mala intención ni nada. Pero quizás como él realmente se dedicó a estudiar ese punto específicamente, bueno, sí, vio que la cosa había sido así. Pero capaz que Tabaré no tenía eso claro. Además, convengamos que el trabajo no era para ser publicado, ¿no? El trabajo era interno. Claro. Que No, por hubo eso que ver no- un permiso no voy en especial para contra del poder periodista. publicarlo. Exactamente, no lo digo por el periodista para nada. Lo digo por todo lo que se generó hoy, porque bueno, lo publica también un medio, ¿no? Bueno, medio donde trabaja Ahí él. donde trabaja. Claro. O sea, si él hubiera trabajado en otro medio, posiblemente lo hubiera llevado a otro medio y lo hubiera publicado a otro medio y se hubiera leído también de otra manera. Eso también pienso. Sí. Digo, se toma de la manera del medio, pero otra vez, lo preocupante es cómo el foco cambia radicalmente, supongo que también por el momento en el que estamos, pero cambia radicalmente y se pone en estos son malos, estos son buenos, estos quieren decir tal cosa, estos quieren decir tal otra, cuando en realidad para mí es eso, es una cosa puntual que habla de una persona en campaña y que me termina de dibujar a una persona que en este momento es nuestro presidente, a mí por lo menos, eso es personal, totalmente personal, pero esa cosa que vos decís, ¿tenías necesidad de seguir usando ese argumento cuando había un montón de argumentos igual? Pero que también pasó el tiempo y hace relativamente poco se volvió a repetir en alguna reunión pública. Entonces, y ya pasaron como muchos años. Como que ya hubo tiempo para, por ejemplo, si no había un tiempo de agenda, si no había un tiempo de recibir a esas maestras de esas escuelas, si no había tiempo en ese momento de tomar él no era conciencia y presidente sentarse. ahí. O sea, No. a él lo deben haber llamado como candidato nomás. O sea, él no era presidente. Claro, pero Era de ese intendente. entonces a hoy Sí. pasaron muchos años. Sí. Y que se haya repetido hace relativamente no tanto. Lo que pasa es es como que, que ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo me quedo pensando que en 2002 lo más probable es que quizás esos niños no, pero lo más probable es que haya niños que comieron pasto. O sea, o pasta de dientes u otra cosa. Entonces no me importa realmente si esos niños comieron pasto o no. Lo que dijo el presidente, que tampoco lo quiero defender, o sea, también pienso lo mismo que vos, que muchas cosas estuvieron bien, otras no. No soy una fanática de Tabaré Vázquez, ni mucho menos, pero sobre esto específicamente,
Lo que dijo es que el 2002 estuvo recontrasalado y hay niños que pasaron verdadero hambre, y eso es lo que importa. Y hay niños que pasan verdadero hambre hoy. Sí, bueno, fue una etapa muy... Eso ni que hablar, pero fue además una etapa O sea, muy hay niños particular de que masividad, pasan de la verdadero hambruna, hambre, ¿no? claro, pero hay niños que pasan verdadero hambre en nuestro país en general. Y no o se sea, niega. lo que decimos, por ejemplo... No, pero lo que digo es que el otro día cuando entrevistábamos a la maestra... Albana Sanz. La entrevistábamos y ella contaba de su cabeza de ajo metida en un agua. Sí, bueno, Eso no era de 2002 ni era de nada. Pero ¿y Entonces, cuál es el digo punto de lo que me estás el diciendo? punto de lo que estoy diciendo es que cuando vos pones le adjudicás a una crisis los niños comiendo pasto, estás poniendo un titular demasiado potente de shock. Pero ¿no te parece que fue una época particular de hambre, más allá de que hoy en día hay Fue una niños época, pasando sí, hambre, obviamente, que fue una época terrible para el país. Lo que digo es que es como si eso anulara todo el resto de las épocas en las que los niños pasan hambre, incluso hoy. Eso digo. No me lo tomo así para nada. Y no. sí, porque eso es como lo peor, y lo peor ya pasó. Lo peor no es comer pasto, lo peor es no comer. No, para mí está igual. Digo, no hay mucha diferencia entre comer pasto y no comer. Por eso, o sea, lo del pasto para mí es anecdotario. Pero lo que pasa es que para la gente no es anecdotario porque es simbólico. Bueno, depende para qué gente, yo soy gente también. Porque fue una simbología muy fuerte Claro. de una época. Creo que va por ahí el razonamiento de Vale, que fue como una figura, como si se hubiera sacado una foto que quedó del Uruguay. Entonces, que no sea real, que pueda tener sus matices y ser diferente, para mí es trascendente. Claro. Porque ¿sabes qué pasa? Me lo está diciendo mi presidente. Claro, a mí me El queda la presidente idea de de todos. que Entonces, es real lo que pasa. Claro, pero cuando comienzo con eso de que, bueno, parecido no es lo... que es parecido, es lo mismo. No, parecido no es lo mismo. Más cuando estamos hablando de autoridades nacionales. Más cuando estamos hablando de un presidente. Más cuando estamos hablando de un vicepresidente, de un ministro. Como en su momento... voy a abrir otra ventana que no quiero abrir. ¿Viste Como cómo fuese, se- no, pero Claro. como fuese en DIC, el título... No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, hay una responsabilidad, me parece, frente con estas personalidades públicas, que son quienes nos rigen, quienes nosotros votamos, frente a todos nosotros, a los ciudadanos, que me parece que no se puede permitir que quede vidrioso, de que no sé si es verdad o no es verdad, o si es mentira. A mí me gusta la claridad, la honestidad. Y con esto digo, opa, no fueron honestos conmigo. No, yo no lo siento así. ¿Quieren saber qué piensan los uruguayos acerca de nuestro futuro? ¿Cómo ven el futuro? En general, el uruguayo en sí no es un ciudadano muy optimista, ¿no? No. Digamos que siempre vemos todo muy negro y ante la pregunta de si hacemos algo siempre decimos que no, al principio el no lo anteponemos. La consultora Cifra ha realizado un estudio acerca de cómo vemos los uruguayos la situación económica de nuestro país. Los consultados ven con muy poco optimismo. Solo el 23% piensa que en el próximo año la situación económica del país mejorará, mientras que un 43% cree que seguirá igual y el 25% considera que empeorará. Y bueno, y eso y esto y todo este tema nos lleva a la comparación. ¿Cómo estamos con respecto a ese momento de crisis económica que fue una de las peores, si no la peor, del Uruguay? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo vamos a estar dentro de poquito? ¿Qué cambió de 2002 hasta hoy y cuáles son las expectativas? Y como nosotros necesitamos a alguien que nos explique esto, Obvio. porque Sí. obviamente de esto no vamos a estar opinando nosotras, es que hablamos con la economista Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía, y ahí la escuchamos y la vemos. Bueno, Gabriela, gracias por estos minutitos primero que nada. Y salgamos de como una suerte de pasar raya a este momento y alguna comparativa con la crisis de 2002 y este momento económico que estamos pasando. Sí, bueno, yo creo que no tienen como demasiado en común, por suerte. La crisis de 2002 fue como el fin de una larga agonía, porque la caída del producto en Uruguay, digamos, de la economía, empezó en 99, ¿no? 2002 como que fue el fondo del pozo y luego de ahí la economía como empezó a crecer. Sin embargo, tuvo como efectos más en el mercado laboral, en la vida de la gente, etcétera, que afectaron por muchos años a las familias uruguayas. A partir de 2003, como dije, la economía volvió a crecer. Sin embargo, es a partir de 2005 que se empiezan a implementar una cantidad de políticas que empiezan a tener sus frutos en la mejora de los salarios reales, de los ingresos de los hogares, empieza a disminuir el desempleo,
etcétera, y mejorar, bueno, la calidad de vida en general de la gente, disminuye la pobreza, bueno, y ¿qué es lo que sucede? La economía, bueno, tiene ciclos, ¿no? Ese fue como un ciclo fuerte, ascendente. Luego tuvimos como en el medio 2008 una crisis internacional de la cual salimos rápidamente, prácticamente no nos afectó, seguimos creciendo hasta que hubo como un freno ahí 2014-2015. Pensábamos que 2016, 2017 la economía había empezado a crecer, sin embargo este año se volvió a complicar, sobre todo por la situación de Argentina, ¿no? Dado que, bueno, Brasil era el que estaba más complicado y, bueno, el mundo también está más lento y Uruguay está creciendo, pero mucho menos. O sea, venimos creciendo en todo este periodo, la economía no paró de crecer, sin embargo, el menor ritmo de crecimiento hace que muchas de las mejoras que se venían implementando fueran ahora como más lentas y bueno, y eso repercutió además en el mercado laboral, el desempleo aumentó un poco, pero no hay punto de comparación con la crisis 2002. Eso te iba a preguntar, como en definitiva, ¿encontrás alguna conexión o algún punto en donde se puedan tocar de alguna manera? Bueno, los problemas de Argentina, digamos, capaz que no, porque la crisis 2002 tuvo en parte origen en la crisis en Argentina, sin embargo, bueno, pasó mucho en ese interín. Por suerte, la economía uruguaya logró en algunos aspectos separarse algo más de Argentina, no en otros. Por ejemplo, en el turismo seguimos siendo dependientes de Argentina, entonces eso sí nos va a afectar. Y además, bueno, nosotros miramos para enfrente y ahí formamos nuestras expectativas, ¿no? Entonces, eso también es como un punto que tal vez nos trae el recuerdo de lo que sucedió, pero en la economía uruguaya, en términos efectivos, no está experimentando ninguno, pero ni de cerca, ninguno de los problemas que tuvimos en aquellos momentos. Muchísimas gracias, Gabriela. De nada.